¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. En el marco de la exposición temporal Manuel Felgueres Trayectorias, hoy tenemos este diálogo con el título Restauración de escultura monumental, 3 casos de estudio de Manuel Felgueres, y nos da muchísimo gusto recibir a Claudio Hernández, jefe del Laboratorio de Conservación del MOAC de la UNAM, a Ricardo Ángeles, restaurador del Taller Estudio 54, y a Sandra Cetina, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, a quien cedo la palabra para moderar esta mesa de diálogo, no sin antes agradecer y dar la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Al final tendremos oportunidad de hacer preguntas a través de la sección de comentarios de Facebook. Bienvenidos todos nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. Adelante, Sandra, gracias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias al Museo Amparo por esta invitación, que va a ser una conversación sobre las piezas monumentales y la restauración de ellas de Manuel Felgueres, realizada por Ricardo Ángeles y por Claudio Hernández. Voy a presentar a ambos, primero a Claudio, que va a ser quien va a iniciar esta transmisión, nos va a contar de un par de piezas de Felgueres. Claudio cursó la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación y Museografía del INA, maestro en Nuevos Medios e Información Digital por la Academia de Arte de Stuttgart, Alemania. Desde 2009 está al frente del Laboratorio de Restauración del Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC UNAM, del Museo de Arte Contemporáneo Universitario de Arte Contemporáneo, y su trabajo se centra en la documentación, en la investigación y en la conservación de arte contemporáneo. Pues te escuchamos, Claudio, te doy la palabra. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias al Museo Amparo por la invitación para poder hablar sobre la restauración de estas obras. Me da mucho gusto estar aquí. Tuvimos la exposición, inauguramos la exposición de Manuel Felgueres en diciembre de 2019. Entonces la pandemia acortó el periodo de abierto, que lo tuvimos abierto al público. Entonces es una gran fortuna que ahorita esté en el Museo Amparo. Bueno, yo les voy a hablar de 2 casos de estudio. Y lo más interesante de esta charla va a ser poder entender la complejidad que se requiere que está presente para la conservación y exhibición de este tipo de obras. Y bueno, se titula Reinstalación y conservación de obra monumental dentro de espacios museísticos y si hay soluciones a largo plazo. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría mencionar que fue un gran honor y un gran placer haber trabajado con el maestro Manuel Felgueres. Iniciamos las charlas para el traslado, para la recuperación, para la restauración de las piezas desde 2013. Entonces, como lo mencionó Sandra, vamos a hablar de 3 casos de estudio. Y bueno, afortunadamente el maestro contaba con una memoria privilegiada, entonces esto nos ayudó muchísimo a poder rescatar a través de varias entrevistas toda la información que requeríamos para poder reconstruir las piezas, para reinstalarlas, para reconstruirlas y sobre todo recuperar en gran medida pues los aspectos estéticos, formales, de volumen que tenían las piezas originalmente. Entonces, pues realmente es emocionante poder ver las piezas en el Museo Amparo. Les agradecemos a todo el equipo, a Carolina Rojas, a todo el equipo de museografía que hacen posible que actualmente se pueda visitar la exposición allá en Puebla. Bueno, los 2 casos de estudio que voy a mencionar son el mural de hierro, que se produjo en 1961 y que estuvo ubicado mucho tiempo, hasta 2013, en el vestíbulo principal del Cine Diana,
tiene una medida de 3.8 metros, 3.8 metros de alto por 28.45 de largo y un volumen de 63 centímetros. Y el otro caso de estudio es Canto al Océano, que se produjo en 1963. Este mural estuvo dentro del Deportivo Bahía, en Peñón de los Baños, aquí en la Ciudad de México, bueno, a la salida a Puebla, y tenía una dimensión de 5 metros por 100 metros de largo. Entonces realmente era muy impresionante esta obra escultórica cuando estuvo instalada allá. Y está hecha de conchas de ostión, abulón, madreperla y alambrón sobre cemento armado. Bueno, entonces, para hablar de las dos obras, bueno, son del mismo autor, son obras monumentales para sitios específicos. En el primer caso, un cine y un balneario. Se produjeron gracias a un patrocinio privado para espacios públicos con un tema específico. Y lo interesante es que ambos fueron realizados con materiales de desecho. El rescate se planteó por razones curatoriales, o sea, con motivo de una exposición que se aprovechó para hacer todo el proyecto. Y para la inauguración de ambos murales se establece una colaboración entre Alejandro Jodorowsky y Manuel Felgueres. Interviene el sonido de manera performática en ambos casos en el efímero Pánico. El mural de hierro, producido en 1961. Claudio, una disculpa, no estamos viendo tu presentación, se dejó de compartir la pantalla. Un momento, por favor. Gracias. A ver, me dicen si ya ¿ya se ve otra vez? Sí, pero sería bueno que iniciaras porque no la vimos desde el inicio. Ok. Ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, ya ahí se ve. Muchas gracias. A ver, entonces, bueno, esta es la fotografía que les quería compartir del maestro Felgueres, que tuvimos la fortuna de colaborar con él para el rescate de las 3 piezas. Y bueno, los dos casos de estudio, como les decía, es el mural de hierro de 1961, el cual estuvo ubicado en el vestíbulo del Cine Diana, y Canto al Océano de 1963, que fue un mural para el Deportivo Bahía, que estuvo ubicado en Peñón de los Baños, que es a la salida de la ciudad hacia Puebla. Bueno, ambas obras son del mismo autor, son para sitio específico, son patrocinios privados, son espacios públicos con un tema específico y ambas fueron realizadas con materiales de desecho. El rescate de las obras fue por motivos curatoriales con el motivo de una exposición. Y como les decía, para la inauguración se establece una colaboración entre Alejandro Jodorowsky y Manuel Felgueres. Para el caso del mural de hierro, estuvo dentro de las actividades y bueno, de la exposición que organizó el MUAC en 2014, Desafío a la Estabilidad. Y para el proyecto se tuvo que hacer una intervención de restauración, un traslado, un montaje especializado. Y bueno, vamos a ver que este mural volvió a formar parte de una exposición en 2017 que se llamó Reverberaciones, que fue que el tema principal era el sonido o obras sonoras. Y bueno, en este proyecto lo interesante fue establecer una colaboración entre el artista, el área de curaduría y el área de conservación. Bueno, esta es una vista de la exposición. La verdad es que esta es la sala 9 del museo, que es la sala más grande, que precisamente tiene la medida exacta, casi 30 metros que abarca el mural. Y bueno, estuvo conviviendo, por ejemplo, aquí está la
La serpiente de Matías Geritz, y había otra pieza de teatro. Esta es la segunda vez que tuvimos el mural. Bueno, de hecho, se ha mostrado en 3 ocasiones, también en trayectorias de Manuel Felgueres, también estuvo en esta sala. Bueno, esta fue la exposición sonora en donde la obra convivía con obras cuyo carácter era la performatividad o la sonoridad. Bueno, ahora se ve muy extraño, pero bueno, sí, llegamos a tener mucha gente dentro de las salas de exposición. Esta es una imagen de época, de cuando se inauguró el mural de hierro. Aquí tenemos al autor. Y bueno, fue muy importante. Bueno, esta es parte, Pilar García, curadora de la colección artística del MOAC, bueno, realizó una investigación curatorial precisamente para entender el contexto de esta obra y bueno, la importancia que tuvo. Felgueres acaba de regresar de Nueva York y bueno, esta propuesta de utilizar material de desperdicio, la chatarra, bueno, fue un parteaguas dentro del arte mexicano. También utilizó la intervención y el azar como improvisación, utilizándolos como nuevos paradigmas. Y bueno, lo interesante es que él integró un muro chorrado con óxido, o sea, el fondo se integraba a la escultura, a la obra escultórica. Y esto dio inicio a una obra no preconcebida. Y bueno, lo interesante también es que durante esta época, que bueno, fue marcada por estas colaboraciones entre, por ejemplo, Jodorowsky y Manuel Felgueres, fue borrar la división entre disciplinas. Entonces, por ejemplo, el arte, más bien la escultura, el teatro, al ser una obra que también se podía tocar, bueno, invitaba a borrar estas disciplinas que antes se habían planteado como muy rígidas. Aquí tenemos una fotografía de época. Como les mencionaba, Pilar García se encargó de hacer la investigación. Está publicado en varios catálogos. Y bueno, por ejemplo, estas fotos son del archivo de Úrsula Bernat. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí está la parte de los poemas que formaron parte, o bueno, de estas acciones que formaban parte del mural. Y bueno, el contexto del cine Diana cambió mucho. Este es el vestíbulo. No sé si alguno, o más bien varios de nosotros fuimos al cine, y la verdad es que, aunque la obra se conservaba ahí, porque pues es una obra monumental, había pasado a un segundo plano. O sea, vemos que estaban las mesas, que estaban los espectaculares, entonces como que había perdido ese protagonismo dentro del mismo inmueble. Entonces, también al ser el cine fraccionado, pues también se perdió esta dimensión que tenía de una sola sala. Entonces, para el proyecto, bueno, pues estuvimos platicando con los dueños del cine, del cine, con los dueños del mural, que es en este momento el mural era una pieza de una colección, pertenecía a un particular o una familia. Y bueno, aquí fue muy importante un trabajo interdisciplinario. Trabajamos con la fundidora Velasco, con el arquitecto Velasco, quien trabajó mucho tiempo con el maestro Felgueres para la fundición de piezas de gran formato. Y bueno, pues platicando con ellos, viendo las dimensiones del mural, bueno, lo que se hizo fue fragmentar, cortar el mural, seccionarlo. Fueron 36 piezas, fragmentos. Y bueno, esto fue una operación muy compleja, dado que tendría que realizarse todos estos movimientos se tuvo que realizar de madrugada, ya que el cine permaneció abierto durante todo este proceso. Pero bueno, el equipo trabajó de noche.
Aquí vemos a los soldadores. Y esto son los 33 fragmentos en los que se convirtió la pieza. Hay fragmentos muy pesados, de hasta 500 kilos. Y bueno, después eso se trasladó a la UNAM, estuvo resguardado en una de las bodegas del museo. Y casi un año después fue cuando ya pudimos preparar la sala para la exposición. Como les comentaba, la sala más grande, la sala 9. Y bueno, esta es una imagen, la imagen de abajo es cómo se preparó. Se tuvo que preparar la sala para recibir la obra. Entonces, bueno, pues vemos los montacargas, las grúas, el museo, la infraestructura del museo, bueno, pues está pensada precisamente para poder solucionar montajes de este tipo. Esta estructura metálica, esta retícula metálica que se ve al fondo, está integrada a la infraestructura del museo. Entonces, por el frente viene un muro museográfico. Entonces, bueno, lo que hicimos fue abrir esta ventana para tener a la vista la retícula, y fue ahí donde se soldaron de nuevo las piezas, respetando digamos, las proporciones y las dimensiones originales. Entonces se fueron soldando las partes, y bueno, la solución que se dio después, se fueron cortando secciones de un muro falso, al cual se le dio un acabado rugoso, simulando la apariencia original del mural. Y bueno, esto es importante. Las fotos históricas casi todas son, más bien prácticamente todas son blanco y negro, entonces era muy difícil tratar de reconstruir la apariencia original del mural, que como ya lo mencioné, pues era un óxido. Entonces, por eso fue muy importante el diálogo que mantuvimos con el artista en todo momento, para poder recrear y traer a la vida de nuevo el mural. Como les decía, fueron secciones las cuales se fueron recortando para poder rellenar el muro. Y bueno, ahorita estamos viendo las piezas ya soldadas con su relleno, pero también algo muy importante que nos comentó el maestro es que está la chatarra, y bueno, para poderla integrar al muro, él hizo todavía unos aplanados, unos rellenos, que era lo que realmente le daba o integraba el fondo con el volumen de las piezas de metal. Aquí todavía no se ve, pero todavía se hicieron esos rellenos. Y lo interesante, como les digo, es que esta obra se ha montado y, bueno, más bien cubierto y develado en 3 ocasiones, como les decía, en Desafío a la Estabilidad en 2014, Reverberaciones en 2017 y en Trayectorias en 2019. Entonces, han sido 3 ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de volver a develar de nuevo el museo, o sea, develar el mural dentro de la sala. Es una obra monumental, entonces es muy difícil tratar de moverla, que es parte de las conclusiones que les voy a presentar. Entonces, fue muy importante para estos proyectos, pues un diálogo con el área de curaduría, con el área de conservación, con esta parte técnica, en los cuales, bueno, pues el maestro nos apoyó con toda la información técnica. Como les decía, tenía una memoria privilegiada. Entonces pues es muy interesante que después de 40 y tantos años, pues él se acordar exactamente qué materiales había utilizado, cómo había hecho los manchados. Fue muy interesante tratar de recuperar toda esta información. Entonces, bueno, vemos que en este caso hubo un cambio de uso dentro de los inmuebles donde estuvieron albergadas los murales. Entonces, pues cambió mucho el contexto. Entonces la obra pasó a un segundo plano. Como les decía, el cine Diana pues se fragmentó, entonces el vestíbulo ya no cumplía la función que tenía, se seccionó. Entonces realmente ya no cumplía, no había un lugar realmente para poder apreciar el mural. Y para el balneario Bahía se inauguró en 63, y bueno, también fue desmantelado en los años 90, entonces por el agotamiento de los mantos acuíferos se cerró el lugar, por lo que se tuvo que desmantelar toda la obra que se encontraba ahí.
Este es el siguiente caso, Canto al Océano, de 1963. Como les decía, cuando cerró el balneario se tuvo que desmontar toda la obra y se donaron los fragmentos al museo, a la colección artística. Entonces, con el motivo de la exposición de reverberaciones, se hizo el proyecto para recuperar un fragmento, como les decía, medía 100 metros, entonces es muy difícil tratar de recuperarlo todo, también no teníamos el espacio suficiente para volver a montar la pieza. Entonces, ahorita les voy a platicar cómo fue el proceso para recuperar un fragmento. Y bueno, esta exposición, como les comentaba, fue una exposición de piezas sonoras. En cuanto lo interesante fue que se pudo integrar con otras obras de autores contemporáneos, de autores vivos. Se requirió también igual de una intervención y un montaje especializado. Y bueno, lo sobresaliente fue el trabajo con el artista a través del área de curaduría y el área de conservación. Estas son imágenes de época. Es importante, bueno, como les decía, era una obra de 100 metros, entonces como que al ver siempre los fragmentos nunca pudimos dimensionar. Al frente tenía una alberca olímpica, entonces pues era un lugar realmente muy grande. Entonces estas fotos las consiguió igual Pilar García, unas provienen del archivo de Manuel Felgueres. Y bueno, fue muy interesante tratar de comprender, tratar de dimensionar la obra, porque también si puedes, en la imagen de la izquierda se puede notar, abajo estaban los vestidores, entonces la obra realmente, el emplazamiento de la obra estaba muy alto, realmente eran alrededor de 3 metros, entonces se trató de replicar esa misma dimensión, por lo que volvimos a subir la obra para su nueva instalación. Estas son imágenes de cuando se inauguró el mural. También fue una intervención y un performance de Jodorowsky, en la que también intervino un helicóptero. Esta es una imagen bueno, parece que fue las notas lo mencionan de la época que hubo un accidente, y bueno, pues el helicóptero que terminó en la alberca. Entonces, a través de esta reconstrucción histórica de investigación que se hizo a partir de las imágenes de archivo, fue como nos dimos a la tarea de tratar de reconstruir el mural, o sea, a través de las fotografías, y sobre todo tratar de ubicar las piezas que sí contábamos con ellas, que llegaron a través de la donación que les comentaba. Este es el estado más o menos en el que llegaron las piezas. Estuvieron pues resguardadas en un jardín, o sea, aunque fuera una obra que estuvo pensada para la intemperie, bueno, pues siempre se pensó que iba a tener mantenimiento. Entonces, cuando tú le dejas de dar a una obra mantenimiento, bueno, pues aparecen musgos, aparecen algas, ataque de insectos. Entonces, pues es muy difícil mantener en buen estado una obra que está a la intemperie. Entonces, ese es el estado en que recibimos las piezas. Y este es también de una fotografía del archivo del fragmento que decidimos que se podía recuperar. Ahorita les voy a decir por qué. Este ya es un esquema del fragmento que pudimos recuperar. Mide más o menos 8 metros, 8,5 metros por 5 de alto. O sea, tampoco es una pieza, aunque es un fragmento, pues es una décima parte de lo que medía el mural original. Nosotros recibimos una donación de 29 piezas, entonces, como les decía, tratar de ubicarlas estas 29, dentro del contexto del plano de los 100 metros, también fue una tarea muy, que requirió mucho tiempo. Como les decía, se escogió el fragmento que tenía el mayor número de piezas, y lo importante es que, por ejemplo, las piezas metálicas, porque está compuesto de 2 elementos, digamos, los moldes, que son que eran de asbesto, que tenían conchas, y las piezas de alambrón. Entonces, en este fragmento
encontramos que la mayor parte de los elementos de alambrón se conservaban, no así los elementos de asbesto y de concreto y de concha, pero por lo menos la parte del alambrón sí se conservaba. Entonces fue este el motivo para poder escoger este fragmento. Entonces, en este caso, recurrimos a Ricardo Ángeles. Él hizo los moldes, él volvió a hacer las piezas de los elementos que faltaban. Igual volvió, el maestro en entrevista nos dijo que había obtenido todo este material de la viga, entonces, del mercado de la viga, entonces allá fue donde fue a recolectar todas las conchas. Las estructuras, bueno, pues tienen un alma de metal y bueno, ya tienen un recubrimiento antes de asbesto y ahora de concreto para poder dar el volumen y poder tener este recubrimiento ya de las conchas. Da la experiencia previa con el otro mural, bueno, pues seguimos más o menos el mismo método constructivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, se abrió todo el muro museográfico para encontrar la retícula de metal. Se fueron soldando las piezas, anclando las piezas de concreto. Y después fueron rellenos para, recortados para poder volver a dar un fondo al mural. Aquí ya vemos, bueno, después se le aplicó un aplanado. El maestro siempre nos habló que parte muy importante de los murales era la textura, o sea, no eran muros planos, como les decía, las imágenes que encontramos siempre eran blanco y negro, entonces también era un poco difícil tratar de imaginarnos cómo se veían las piezas ya en color, ¿no? Como nosotros las estábamos encontrando. Por ejemplo, fue un dato muy, muy interesante. Él nos habló que las piezas las había todavía recubierto con una cera de protección, y aplicar es lo que estamos viendo ahí con el soplete, pues este acabado, este recubrimiento le brindaba mayor brillo todavía a las piezas, a las conchas. Y bueno, un dato curioso es que, por ejemplo, las perlas, las conchas de madre perla, que son las más grandes, recibimos también dentro de esta donación muchos costales que con estos restos de material que se encontraban integrados al fondo del mural. Y bueno, es interesante porque si bien no estaban completos y demás, o eran restos, hay muchas piezas que no se pueden ubicar, pero por ejemplo ya actualmente ya estas piezas ya son prácticamente imposibles de encontrar, ya no son de esos tamaños. Entonces, tratar de reconstruir, si quisiéramos tratar de reconstruir los 100 metros del mural, nos encontraríamos este problema que las dimensiones ya de las conchas no son iguales a las que originalmente fueron utilizadas. Aquí ya se ve un poco más, más avanzado el proceso de instalación. Como decía, está compuesto por esos elementos de la estructura metálica, el concreto, las conchas. También nos habló de un chaflán o algo que integrara la pieza volumétrica al fondo, que también logramos hacer con este aplanado y los elementos de alambrón. Esta es una foto final ya del proceso. Como les decía, para el maestro era muy importante las texturas. Él nunca usó, nos decían que odiaba los muros lisos, entonces, bueno, pues se trató de buscar esta textura. Y bueno, esta fue la foto final de proceso. Igual, esta obra se encuentra adosada al muro, y bueno, lo que se hace para reutilizar la sala, pues es un muro museográfico por el frente. Digamos que se queda encapsulado. Bueno, ya para concluir, bueno, me gustaría decir que yo diría que estas obras se encuentran en transición debido a que no hemos encontrado un lugar para que puedan ser exhibidas permanentemente. Entonces, digamos que todavía se develan, se vuelven a ocultar, pero no tienen todavía un lugar final, que era algo muy importante de estas obras, que estaban en lugares públicos. Entonces todo el tiempo estuvieron en exhibición. Bueno, fue muy importante integrar un equipo interdisciplinario.
esta colaboración con el artista, con el área de curaduría, el área de restauración, la parte técnica. Entonces, bueno, pues como logros tenemos que se realizó la recuperación por una parte de un mural y por otra parte de un fragmento. Se realizó la investigación de las piezas, de los materiales utilizados, el montaje, que también fue especializado. Se realizó un registro detallado, algunos instructivos y bueno, algunos retos que siguen, que están pendientes. Bueno, nos gustaría la idea de explorar algunos soportes móviles quizá para poder plantear por ejemplo, ahora que la exposición está en Puebla, bueno, pues es imposible mover estos murales, entonces, bueno, pues tratar de encontrar una solución de un soporte móvil, bueno, pues sería algo muy bueno para que las piezas pudieran viajar. Dadas las dimensiones, también paneles, bueno, pues sería una solución técnica complicada. Y bueno, lo interesante sería volver a discutir este tema de la movilidad, de cómo volver a montarlo, por ejemplo, dentro de un seminario donde intervenga a lo mejor un área de museografía, un arquitecto, para poder brindar estas soluciones, o encontrar una sede definitiva que siempre esté disponible para el público. Y bueno, otras obras pendientes nos referíamos en este momento a la siguiente pieza, que es el mural de las formas mecánicas, que digamos que sí resume o que pudimos avanzar un poquito más en este planteamiento de las obras monumentales. Y bueno, en esta exposición de 2017, algo muy interesante, se exploró salidas digitales. Bueno, en este caso era una aplicación donde, por ejemplo, tú podías ver el mural a través de realidad virtual en el celular de una aplicación, se podía, te parabas en un punto de la sala y se podía observar el mural como si estuviera completo. Y el otro, en el caso del mural de hierro, se podía oír parte de esta intervención sonora que se realizó en algunos momentos. Bueno, y para concluir, bueno, pues quisiera agradecer a todas las personas que participaron en los dos proyectos. Como les digo, fueron encomiendas muy grandes y bueno, sin la colaboración de todos, de todo un equipo interdisciplinario, no hubiera sido posible realizar lograr montar de nuevo y rescatar estas obras. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por esta excelente exposición, porque nos hiciste ver como realmente todos los procesos y acompañarlos, ¿no? Pues, las aventuras, ¿no? Porque realmente se ve que fue todo un proceso y espero que al final podamos conversar un poquito más, ¿no? Sobre muchas dudas y muchos cuestionamientos, ¿no? Y creo que también es muy novedoso para la conservación en México este tipo de intervención, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar ahora la palabra a Ricardo Ángeles. Bueno, Ricardo estudió soldadura en el Instituto Politécnico Nacional, estudió artes plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes y la especialidad en metales también en esta misma institución, así como escultura en la Academia de San Carlos. Actualmente colabora en Taller 54, en proyectos independientes, además realiza obra personal y otros proyectos colaborativos. Ha participado en Historia de la Mirada y sus fuentes simbólicas del EDIMBA y es profesor de la especialidad en metales del Instituto Nacional de Bellas Artes desde el 2000 hasta el 2016. Y bueno, fue parte de la modificación del plan de estudios, o sea, participó en ello y fue profesor del Laboratorio de Metales del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pues te damos la bienvenida, Ricardo, y estamos pues muy contentos de tenerte esta tarde. Te escuchamos. Reactiva tu audio porque no te escuchamos. Sí. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, muy bien. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Igual gracias a ustedes. Gracias al Museo Amparo y a
pues todas las personas que colaboran y trabajan en el MUAC. Pues digo, es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir la experiencia de los retos que fueron estos proyectos. Y bueno, del proyecto que yo les voy a hablar fue del mural de las formas mecánicas, que, bueno, si me ayudan a pasar la presentación. Aquí, en el mural de las formas mecánicas, bueno, fue un proyecto colaborativo. Esta es una foto de época, y lo importante era tener el contexto de la realización de la obra en 1961. Fue parte del trabajo de la curadora. Pues el trabajo de Pilar García fue trascendental para documentar y lograr tener imágenes de la época que nos permitieran abordar el trabajo de restauración de la obra. Y bueno, en la siguiente imagen vamos a ver cómo fue ese abordaje. Esta es el estado en el que se encontraba la obra. Hubo una disposición que hicimos para analizar el estado que tenía, los fragmentos que existían, que bueno, eran la mayoría, pero estaban muy dañados. En algunas piezas el concreto ya no existía o estaba totalmente dañado, entonces hubo que desprenderlo totalmente. Y pues hacer todo este registro, esta recolección de la información, fue muy importante para poder analizar qué se tenía, qué faltaba, qué técnicas se habían utilizado en la construcción de ese mural, los procedimientos de la época y qué se tenía actualmente, qué técnicas podíamos abordar de una manera actual. Una de ellas fue, por ejemplo, sustituir la fibra de asbesto, que, bueno, ya no se permite utilizar, y utilizamos un polietileno que no tiene la toxicidad que tiene el asbesto. Entonces, fue empezar a integrar toda esta información y plantear posibilidades que nos permitieran plantear a los diferentes equipos, tanto el de curaduría como el de conservación y el de colecciones del MUAC, plantearles diferentes soluciones y posibilidades para reconstruir la obra. Y otro de los retos fue generar diferentes módulos que permitieran que esta pieza fuera desarmable, armable, desarmable, trasladable. Aquí este plano es un plano constructivo, un levantamiento que se hizo a partir de la información que se tenía. Lo hicieron en el laboratorio de conservación y pues fue cuando empezó ya todo un trabajo, un trabajo colaborativo con todos los equipos, y eso nos permitió ver las dimensiones reales, las formas, los volúmenes, los pesos y cómo abordar que la obra fuera modulable. Ese fue un procedimiento muy interesante, abordar eso. Y ya para esto, como teníamos solo el plano, pues lo que hicimos fue realizar una maqueta a escala que nos permitió ver las formas ya reales del concreto, y en diferentes reuniones ya con el maestro Felgueres y con los equipos del MUAC, poder analizar si estábamos haciendo una visualización correcta de los volúmenes, de las dimensiones, y también plantear cómo íbamos a modular la pieza, de acuerdo a los pesos, de acuerdo a, a la necesidad de un soporte, de una base rígida
igual modulable, que permitiera mantener estos pesos, estas esculturas en pie, que fueran seguras y que se pudieran montar en esa base y poder mover también las bases aparte, ¿no? Para futuras exposiciones o para almacenaje. Aquí tenemos, lo que hicimos fue igual imprimir imágenes a dimensiones al 50% del tamaño real, y eso nos permitió también ver las estructuras que teníamos que construir para modelar el concreto. Todo este trabajo fue para nosotros muy enriquecedor porque el diálogo con el maestro Felgueres, su incansable esfuerzo por estar presente, por estar viendo los procesos, por estar compartiéndonos información que él recordaba, que de verdad tenía una memoria impresionante, nos permitió abordar pues el trabajo, ¿no? Y bueno, las reuniones con los diferentes equipos del MUAC, pues también fue muy importante porque era retroalimentar las posibilidades, lo que nosotros veíamos e íbamos planteando ya en la construcción. Ya en la siguiente foto vemos ya parte del proceso, que fue reconstruir los elementos metálicos que estaban construidos, en este caso estaban construidos a partir de una solera de 1/8 por 1 centímetro, cosa que ya no existe ese material, entonces se tuvo que hacer específicamente para la reconstrucción, retirar pintura de las piezas que aún quedaba, retirar oxidación, enderezar las piezas y con los planos que teníamos a escala ir interpretando algunos faltantes. Y bueno, ya en la siguiente imagen vamos a ver ya piezas limpias, algunas ya sin óxido y con una base de un recubrimiento primario que nos permitía ir teniendo una visión homogénea de las piezas, el ritmo que llevaban, ver cómo íbamos a construir ya la parte de los diferentes módulos y cómo íbamos a abordar la unión de las piezas en concreto. Aquí, en esta imagen, vemos cómo fue el procedimiento para el modelado de las piezas en concreto, que fue, en este caso, sí, armar unas estructuras de varilla de construcción, malla de gallinero metálica, y el modelado del concreto con la fibra de polietileno, que fue un proceso muy amable porque la fibra de polietileno lo que nos permitía era que el concreto no se escurriera, que mantuviera una forma como si fuera una arcilla, como si estuviéramos modelando una arcilla y pudiéramos tener un modelado muy controlado para las formas geométricas que planteaba el proceso de registro que se tenía, y bueno, ya en la maqueta las formas que habíamos logrado definir con el maestro, las dimensiones. Aquí, bueno, cabe mencionar que en estas piezas que vemos del modelado de concreto tienen una estructura interna también que nos permite un sistema de ensamblaje a la estructura o a los diferentes módulos de la estructura metálica. Y bueno, fue trabajar con diferentes capas de concreto y al final una capa de concreto con cero fino, que era ese acabado de la rugosidad que nos había comentado el maestro Felgueres, y un acabado blanco un tanto grisáceo. Y bueno, ya después hicimos pruebas. En la siguiente imagen vemos cómo
vamos definiendo los volúmenes, vamos definiendo los acabados y vamos viendo cómo las piezas ya nos van dando una claridad en cuanto a los volúmenes que ya nos permitieron ver la distribución que iba a haber en las bases y en los sistemas de sujeción. Y bueno, a partir de eso empezamos a hacer ya pruebas de ensamblaje entre unas piezas de concreto y otras, entre piezas de metal y piezas de acero. Utilizamos tornillos opresores, algunas piezas torneadas para que embonar una pieza con la otra de una manera perfecta y no tuviera una inclinación o no le ganara el peso. Fue un procedimiento complejo, pero muy divertido. Fue un procedimiento de mucho aprendizaje. Y también algo enriquecedor, les decía, fue la colaboración con los diferentes equipos del MUAC, porque también entender los diferentes panoramas en medio de la restauración. Si bien nosotros producimos obra y estamos también inmersos en la restauración, finalmente nuestras formaciones tienen una serie de protocolos en la que hay elementos teórico-conceptuales que nos van enriqueciendo aún más el criterio de las diferentes áreas. Entonces, eso es algo que, bueno, también nos ha enriquecido mucho y, bueno, permitió abordar esto sin contratiempos. Igual en las siguientes imágenes vamos a ver los procesos de revisión, ¿no? El diálogo con el maestro Felgueres y con los diferentes equipos del MUAC, ahí las revisiones, ¿no? Las revisiones en las que íbamos viendo los avances, los logros que teníamos, e íbamos descubriendo nuevas posibilidades de distribución de los fragmentos, ya en torno a dimensiones también que fueran trasladables, que no tuvieran que ser embalajes tan grandes, o que no fueran las piezas a modificarse también por los diferentes pesos y tamaños, ¿no? Es decir, que fuera a torcerse por los diferentes pesos o a tener variantes en su forma. Y bueno, estos diálogos nos permitieron hacer estas ya pruebas e ir resolviendo esa parte de los ensamblajes, ¿no? Hay piezas de concreto que llegan a pesar 350 kilos y que, bueno, era inevitable por el origen de la obra y su contexto, modificar los pesos también por las dimensiones, ¿no? Pero bueno, se hicieron unas bases específicas en donde podían tener una cierta estabilidad, moverse y colocarse en su lugar ya sea de almacenaje o de montaje o a la hora de ser trasladadas. Y bueno, ya continuamos con las siguientes pruebas de ensamblaje. Lo que hicimos fue montar la pieza, hacer 2 pruebas en 50% de la obra y luego el otro 50%, para tener claro cómo iba a ser el montaje y generar diagramas de constructivos, ¿no? Y de armado. La base está conformada por placas de metal de media pulgada, de 1 metro por 1 metro, y pesan alrededor de 100 kilos cada una, o sea, son como 1 tonelada, 800 kilos por ahí. Y bueno, aquí estamos realizando ajustes en el ensamblaje. Íbamos haciendo pruebas y veíamos que teníamos que
modificar algunas piezas o reforzar algunas otras que nos permitieran la estabilidad y la seguridad también de las piezas, porque había piezas que iban elevadas, piezas de concreto pesadas que iban elevadas. Entonces, bueno, fue un proceso pues que tuvo diferentes etapas. Y bueno, al final, pues lo que logramos fue algo satisfactorio, ¿no? Algo de bastante aprendizaje. Y bueno, también abordar una pieza histórica de estas dimensiones, pues de repente nos permitía conocer también una parte importante de la historia del arte mexicano, ¿no? Y dialogar con el maestro para entender eh, el planteamiento teórico conceptual, el pensamiento que él tenía en esa época sobre lo que estaba planteando como escultura, pues es algo muy importante, ¿no? Y el rescate de esta pieza y de las otras, pues ha sido algo grandioso porque pues es importante eh, el trabajo que se ha hecho de conservación, de restauración, de documentación para lograr estos rescates. Y bueno, ya teniendo estos resultados y todas las pruebas de armado, pues se realizó el traslado con una plataforma para autos. Y bueno, ya en el museo lo que hicimos ya para el montaje en el espejo de agua fue poner un acolchonado de neopreno, de placas de neopreno, eh, que permitieran un material amable entre la base del espejo de agua y la base de metal y poder distribuir también todo el peso. Yo calculo que alrededor de 2,5 toneladas pesa la obra. Entonces, la distribución de los pesos, pensarla era importante. Y bueno, todas estas cosas fueron información y decisiones que se tomaron en reuniones con todos los equipos. Y bueno, ya en el montaje también se utilizaron algunos elementos para poder desplazar las piezas, armar primero la base, como veremos en la siguiente imagen, armar primero toda la base, unir las placas de metal entre una y otra, y aquí donde vemos estas salientes de tubos o de tubulares cuadrados, era para que entraran las piezas. Algunas se iban montando algunas piezas de concreto y luego piezas de metal para ir ajustando, o algunas piezas de metal y luego otras de concreto. Puedo entender la lógica de la pieza, ¿no? Pueden ir entendiendo todos los factores que iban a intervenir ya en el montaje, los factores de peso, forma, volumen, resistencia, fueron pues algo que nos dieron definición en, en, en la parte constructiva de la obra. Y bueno, pues aquí el agua también nos fue un elemento que nos hizo un poco más lento, pero también amortiguaba un poco la parte del desplazamiento, por ejemplo, de las placas de metal o de los pesos. Entonces, digo, sí es diferente el montaje en una realidad concreta que en otra. Y bueno, también las piezas tuvieron recubrimiento de pintura negra y una capa de poliuretano el, pues la resistencia a la intemperie. Y finalmente, bueno, las revisiones. La siguiente foto es una de las revisiones de montaje que hubo con el maestro Felgueres. Y algo también que nos decía el maestro era algo interesante, ¿no? Que al final
pues había que tomar decisiones ya en el proceso, y que era entender que era una pieza que se había hecho hace 60 años, y que bueno, si él le hubiera tocado hacer este trabajo, pues que él hubiera interpretado la pieza también, entonces que nos daba también la responsabilidad, ¿no? A los diferentes equipos de tomar decisiones en torno a eso. Y bueno, pues es una parte ahí importante. Este fue el resultado final ya del montaje en el espejo de agua, que afortunadamente coincidió como estaba montada en su espacio original, ¿no? En un espejo de agua. Y bueno, pues aquí el acierto también de la petición del MOAC fue pedir que la pieza fuera desarmable y que pudiera ser trasladable, pues sí, también para que otro público pudiera tener contacto con ella, ¿no? Entonces, bueno, fue muy grato esta colaboración, el trabajo y todo el conocimiento que logramos también obtener con esta colaboración con los demás equipos fue algo muy importante. Y bueno, pues agradecemos de Taller 54 esta posibilidad, a todos los participantes del taller que colaboraron en esta obra, pues te agradezco su esfuerzo y pues también la oportunidad de esta experiencia y de este logro ahí colaborativo. Pues sería como todo de esta presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente nos lograste transmitir, es muy impresionante ver que nos hablas de peso y de, ¿no? y de toneladas, y esa pieza que tiene esa apariencia tan poética, tan flotante, tan ligera, ¿no? Entonces es como realmente nos hiciste ver, ¿no? Todo pues la imaginación que hay también, ¿no? Detrás de ese objeto pues sí, que está hecho con materiales tan bajos, ¿no? Materiales tan comunes, ¿no? Tan normales, y que realmente es realmente, pues sí, como un espectro, ¿no? Además, la relación con el agua es bellísima. Yo tuve la oportunidad de verla cuando la estaban instalando, justo pasé caminando por ahí enfrente, y pues sí es muy impresionante la manera como, ¿no? Como se refleja sobre el vidrio, sobre el espejo. Entonces, realmente los felicito muchísimo. Creo que nos hayan traído, ¿no? Que hayan revivido, ¿no? Estas piezas. Tenemos muchísimos comentarios y felicitaciones del público, entonces voy a empezar en orden por cómo fueron llegando. Entonces, bueno, estaba primero Alexandra Peters, que dice: es una belleza, gracias por rescatarla. Que creo que es, ¿no? Es realmente el comentario que tenemos todos, creo. Solenaro, el proceso de recuperación, estudio y restauración ha sido extenso y ha involucrado muchas voces especializadas. ¿Hay algún aspecto que les hubiera gustado sumar al proceso, o qué voces hubieran añadido a la toma de decisiones colectivas? A ver, sí, los escuchamos, a los dos. Primero, Claudio, dinos. Muchas gracias. Bueno, sí es cierto, hay muchos comentarios, muchas gracias a todos. Esperamos todavía sus preguntas. Esta pregunta de Sol, yo creo que algo muy, muy difícil de recuperar, o algo que se quedó fuera, es un poco la experiencia, porque veíamos las fotos blanco y negro y realmente nunca logramos poder dimensionar qué tipo de gente iba, cómo eran los eventos. Yo creo que eso es todavía algo muy, muy difícil de poder tratar de traer a la vida, igual con el otro mural, con el del espejo de agua. Aunque, bueno, fue muy afortunado que se pudiera también, esto es interesante, fue una gestión para poder instalarlo en el espejo de agua. El espejo de agua no pertenece al museo, es de la Coordinación de Difusión Cultural, entonces tuvimos que pedir, cumplir una serie
requerimientos para poder instalar ahí la pieza, ver los pesos, ya no lo mencionó Ricardo, pero no pudieron bajar todo el nivel del agua, entonces pues tuvieron que estar ahí a medias, con botas, cargando sin rayar, o sea, sí fue muy difícil, pero yo creo que sí este aspecto de la experiencia, aunque estuvo en el efecto del agua, pero qué gente iba al balneario, yo creo que nos quedamos un poquito cortos en cuanto a eso de poder recuperar, cómo se vivían estas piezas. Pienso que es lo que nos falta. Bueno, falta explorar todavía esta parte. Ricardo, ¿tú qué piensas que podría, con quién más te hubiera gustado dialogar durante estos procesos? Fíjate que yo creo que fue muy enriquecedor. Sí, es cierto que, bueno, también el tiempo, el maestro nos platicaba que pues él había tenido un grupo de gente, de trabajadores de la construcción que le habían ayudado a realizar estos trabajos. Y bueno, ahora era diferente el contexto, ¿no? Era rescatar la obra, era reinterpretarla, era pues colaborar con él, colaborar con el equipo del MUAC. Yo creo que también hay, digo, ahorita igual el tiempo que tenemos para esta plática, eh, pues tiene sus acotaciones y sus limitaciones, pero por ejemplo, el trabajo de Sol, de Pilar, de Claudio, de todo el equipo del MOA, que no lo vemos aquí, pero está, ¿no? O sea, no hubiera sido factible todo esto sin ellos, el trabajo de gestión, el trabajo de administración, el trabajo de almacenamiento, o sea, es de verdad todo lo que hay detrás es impresionante. No sé si en algún momento un diálogo entre todos, ya como un análisis posterior a este logro, creo que sería muy enriquecedor, ¿no? Hubiera sido maravilloso que estuviera el maestro, pero dadas las condiciones de toda esta situación social que está pasando, bueno, vamos pues teniendo limitaciones, ¿no? Y te digo, hay muchas cosas ahí, también lo que menciona Claudio, o sea, creo que el trabajo de Pilar también fue muy importante, porque hacer la documentación de una pieza que estuvo en un espacio público-privado, pues ahora nos genera expectativas, ¿no? Pero no sé si existan imágenes, por ejemplo, seguramente sí, de gente que tiene sus archivos, recuerdos de cuando iba al balneario y pudiera brindar fotos. O sea, es un trabajo todavía más extenso, ¿no? Que yo creo que por el tiempo que se tuvo para el trabajo de rescate de esta obra, pues fue intenso, pero sí podría continuar, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Igual, por ejemplo, el mural de Canto al Océano, pues hay fragmentos todavía que quedan, igual ese planteamiento de que fuera nuevamente eh, intervenido para hacerlo modular, pues es también un planteamiento muy interesante, ¿no? Porque sí permite trasladarlo a nuevas exposiciones y acercarlo a ciertos públicos e ir buscando soluciones, ¿no? Bueno, pues sería eso. Sí, pues eso que dices es que los dos dicen, ¿no? Sería muy interesante poder tener la visión de, como dices, de la gente que iba, ¿no? Yo, justo mi papá me decía que sí, me encanta nadar, ¿no? Entonces mi papá iba a nadar al Deportivo Bahía y decía que, pues, que es algo que ya no tenemos, ¿no? Ese tipo de espacio donde vas un día a nadar, ¿no? Así te levantas y vas con tu familia a nadar y bueno, pues sí, era un espacio, como dicen los dos, ¿no? Muy familiar y que seguro que la gente debe tener fotos, sería muy interesante rescatar, ¿no? Ese tipo de memoria y pues rescatar también la memoria de ustedes, porque la verdad fue muy oportuno, ¿no? Es una pena que haya fallecido el maestro Felgueres, ¿no? Pero la verdad que
qué maravilla que pudo trabajar, ¿no? Como decía Ricardo, darte esa libertad, ¿no? De reinterpretar, porque al final, pues sí es muy difícil. Bueno, fue muy impactante la foto del estado de conservación de la pieza original, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a seguir leyendo porque si no, no siguen llegando y llegando comentarios y preguntas. Entonces, ok. Dafne Cruz Porquini dice felicidades a todos los participantes. Daniel Hernández González dice muchas gracias. Gabriela Fong, felicidades Claudio. Elsa Rosario Godínez Estrada, gracias por compartir su experiencia. Elizabeth Herrera, Ricardo, qué buen trabajo realizaste. Marisela Gutiérrez, gracias, qué interesante plática. Presencié el trabajo del maestro en la obra Ecuación en acero. También pusieron una cuadrícula de acero en el muro. Ahora me queda más claro para qué sirvió esta. Mil gracias por compartir. Excelente trabajo. Dejen memoria de esto para las próximas generaciones. Gracias, Claudio. Sí, yo creo que sí lo que decían también ustedes, ¿no? O sea, un poco con este comentario, pues sí sería muy interesante que pudieran hacer una memoria, ¿no? También de su experiencia sobre este trabajo, porque como decía al inicio, creo que sí es muy novedoso y en realidad sí, esto es muy posible, pues en gran medida como dice Ricardo, ¿no? A la gestión del MUAC, a la investigación que hicieron en el MUAC, ¿no? Como a toda o sea, como este aparato institucional, ¿no? Que permite de pronto hacer este tipo de conservación que pues requiere muchos recursos, pero no solo recursos materiales, sino recursos intelectuales, recursos, ¿no? Mucha imaginación y mucha, sí, sí, gestión y colaboración interdisciplinaria, ¿no? Que es lo más interesante y creo que sí es un trabajo muy relevante para la conservación en México, creo. Pilar García también les escribe y dice felicidades, un gran trabajo, aunque ella también fue parte de este trabajo, ¿no? Como ambos han dicho. José Benjamín Guerrero Alegría dice felicitaciones a todos los integrantes del Estudio 54. Marisela Gutiérrez dice qué privilegio conversar con el maestro Felgueres y recuperar su obra. Mil gracias por conservar su legado. Gracias por compartir y cuidar del patrimonio. Gracias, Ricardo. Cristian del Castillo dice, hola, buenas noches. ¿Quién hizo la donación de los 2 fragmentos del mural que estaban en el Deportivo Bahía? Gracias. El Deportivo Bahía, bueno, pues era privado y fue, me parece que eran varias familias, pero bueno, esa parte fue a través del hijo de Helsen Gass. Él fue quien tenía los fragmentos todavía, creo que los tenía en una casa, los pudo resguardar, bueno, lo que se pudo conservar. Y él se acercó a la universidad a través de Pilar García también y donó los fragmentos de Canto al Océano y afortunadamente también del mural de las formas mecánicas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el Deportivo, Claudio? ¿Tú sabes? Pues lo que se sabe, bueno, es que esto fue hace mucho tiempo, en los 90 lo desmantelaron, entonces tuvieron que sacar, yo me imagino que pues arrancaron las piezas del mural, se pudieron conservar algunas piezas a lo mejor por su peso, por su mismo peso no fue posible que las recuperaran, las dejaron ahí, entonces yo creo que actualmente no sé qué sea, a lo mejor han de ser casas, se fraccionó el terreno, pero nos imaginamos que sí, por el peso no se pudieron recuperar todas las piezas. O a lo mejor ya estaban dañadas, ¿no? Porque también, pues es que son muchísimos años y al final también son materiales que la humedad, ¿no? Todo esto los va alterando, ¿no? Bueno, voy a seguir porque si no, nunca voy a acabar. Son muchísimos. Isabel Hernández, muchas gracias por compartir todo este trabajo, lo que nos hace pensar que atrás de cada exposición hay mucho trabajo para poder disfrutar cada obra de tan excelentes creadores como el maestro Felgueres.
Alfredo Velázquez Íñiguez, enhorabuena, muchas felicidades. Daniel Hernández González, es un orgullo participar en este tipo de obras que dejan huella en la vida artística de México y un gran orgullo trabajar con el maestro Felgueres. Daniel Hernández González, saludos a Claudia, saludos Claudia y gracias por tu apoyo, muchas gracias. Isabel Hernández, fue una gran exposición que disfrutamos mucho, muchas gracias. Esteban García, muy interesante testimonio, gran trabajo, muchas felicidades. Belmos Ricardo, felicidades a todos, tuve la oportunidad de ver la exposición tanto en el MUAC como en el Amparo y me parece un gran trabajo. Mariana RG, maestro Ricardo, lo admiro, gran maestro. Alex Santillán, soy su fan. Isabel Hernández, felicitaciones a todo el equipo del MUAC y a todos los que intervinieron en la restauración y la instalación de la obra. Cristian del Castillo, gracias Claudio. Mariana RG, muchas felicidades a todos. Pilar García dice, el Deportivo Bahía, así como otros balnearios cercanos, se acabaron porque se acabó el agua de los manantiales. Oh, qué pena. Bueno, esto es todavía más triste, ¿no? Porque tiene que ver con, pues sí, con la desecación de los mantos acuíferos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, pero, pues qué triste. Creo que ya hemos terminado ahora sí con todos los comentarios del público. Y bueno, a mí me gustaría solamente, pues sí, como ponderar un poco, como la comparación entre las tres piezas, ¿no? La restauración entre las tres piezas, me parece comparar cuáles fueron los procesos, porque al final en el cine Diana tenían algo que estaba montado, ¿no? Que estaba completo y que realmente pudieron desmontar. O sea, creo que son muy distintos, ¿no? Los niveles de interpretación a los que tuvieron pues sí, que recurrir, ¿no? En cada uno de los murales. Entonces, pues me gustaría si pudieran abundar en eso, ¿no? Como una reflexión justo sobre hasta qué grado, ¿no? Y pudieran haber hecho esto sin la participación del maestro Felgueres, ¿no? O hasta qué grado, pues sí, vale la pena recuperar esa experiencia de tener los objetos, ¿no? Esos objetos que fueron tan importantes y tan cotidianos también, ¿no? De ir al cine, de ir a, ¿no? O sea, objetos artísticos que participaban de la vida cotidiana de los citadinos, ¿no? De los mexicanos en la Ciudad de México. Sí, los escuchamos. Pues, muy buena pregunta, Sandra. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del mural de hierro, el reto, bueno, además de técnico de poder seccionar y trasladar los elementos, en este caso fue recuperar el fondo, porque el amarillo que tenía pues era el amarillo del cine. Entonces, como les decía, las fotos eran blanco y negro, entonces ahí sí fue muy importante lo que nos compartió el maestro, de cómo en su visión, bueno, pues integraba el fondo con los elementos, se proyectaban. Entonces, en este caso fue recuperar el fondo, que eran las manchas de los escurrimientos de óxido y demás. En el caso de Canto al Océano, pues sí, a lo mejor no, bueno, es que ver los fragmentos y luego ver la obra, un esquema y demás, pues también es una interpretación, o sea, sí, definitivamente, sí interviene mucho esta obra este proceso de recreación, o sea, sí nos tuvimos que imaginar las dimensiones, lo vimos en el piso ya con las dimensiones, dibujando las formas de los elementos que faltaban, entonces ahí fue un reto sí más de interpretación de estos elementos que faltaban. Yo creo que eso es lo que puedo aportar en ese punto. Ricardo, tú. Yo creo que sí hay una gran diferencia. Son tres casos totalmente diferentes. En uno, pues sí, una pieza completa que hay que trasladar, ¿no? Que hay que seccionar para sacarle un espacio. Pero yo creo que también la experiencia en un lugar casi como un cine, ¿no? O sea, la isóptica y la panóptica que hay cuando tú entras a un espacio y ves algo así,
pues era impresionante, ¿no? Yo creo que sí, encontrar eso en un lugar donde no te lo esperas o que se vuelva cotidiano porque sabes que ahí está y que lo puedes disfrutar. Y luego la tarea de sacarlo de ahí y de reinstalarlo en otro lugar, pues es un abordaje donde los criterios necesarios y decisivos son muy importantes, ¿no? Y en la otra, en la de Canto al Océano, ahí el digo, finalmente es un relieve, pero las dimensiones de las piezas de concreto, bueno, también eran pesadas, pero estuvieron hechas para estar fijas, ¿no? Y ya tener los fragmentos y algunas piezas volverlas a hacer y abordar esa parte del volumen, de la textura, de buscar los elementos cercanos a la época. Bueno, las conchas, por ejemplo, ahí el maestro nos decía que mandaban el camión que les llevaba las conchas por 50 costales diarios a la viga y de repente nosotros estar limpiando las conchas cuando las limpiamos, eh, retirar la materia orgánica de las conchas, limpiarlas, irlas acomodando, o sea, abordar eso también fue muy interesante y muy enriquecedor, porque sí es como un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, recrear una procedimientos que tienen que ver con un lenguaje estético específico que alguien estaba planteando. O sea, un mural de 500 metros, o sea, yo me lo imagino, debe haber sido impresionante, ¿no? Y bueno, o sea, en el 61 en México, eso pues fue un parteaguas en el arte contemporáneo, ¿no? Este, y la otra pieza, pues es sí, el mural de las formas mecánicas, pero pues es un mural escultórico que dividía dos secciones de albercas y también es otro abordaje totalmente diferente, ¿no? O sea, es abordar a partir de información bidimensional, que son las fotos que consiguió Pilar, interpretarlas. Afortunadamente, pues con estos equipos y con el maestro, pues fue lograr entender lo que se tenía a partir de la memoria, ¿no? O sea, de la memoria histórica gráfica y de la memoria histórica de diferentes gente involucrada, ¿no? Entonces sí, son abordajes totalmente diferentes y experiencias totalmente diferentes. Sí, como ustedes mismos mencionaron, ¿no? O sea, este asunto de las texturas, ¿no? Que es tan importante, eso no lo puedes ver en una fotografía, ¿no? O sea, eso, o sea, de entrada, como dice Ricardo, la parte tridimensional a la, ¿no? O sea, él en ese gesto justo, ¿cómo decir? Pues sí, eh, de resistencia, o bueno, de, no sé, de revuelta, ¿no? Les llamaba murales, ¿no? Pero no son murales, ¿no? Son ensambles, son cosas muy complejas, ¿no? Son realmente atentan contra el plano, contra, ¿no? Contra muchas de las lógicas de la pintura mural, ¿no? O bueno, no son definibles, ¿no? Dentro de ese paradigma, pero sí esta es muy interesante esta aplicación de la cera, ¿no? O sea, todos esos detalles que al final constituyen la experiencia de esos materiales tan, pues sí, tan crudos, ¿no? Porque al final sí tienen, esas piezas tienen esa relación, ¿no? Que es al final con el espectador, como decíamos, ¿no? Que pues sí, es muy distinto observarlos, yo sí, todavía me tocó ir al cine Diana antes de que lo hicieran, ¿no? De la marca que no vamos a decir, pero, ¿no? Antes de que lo hicieran cine de estas marcas comerciales, ¿no? Antes que dividieran las salas. Y pues sí, era otra la relación que tenía con el vestíbulo, ¿no? Porque era un espacio muy, muy grande y el encuentro de este objeto. Y me imagino, como dice Ricardo, en el caso de las albercas, pues debe haber sido aquello pues realmente muy agradable, aunque estaba muy alto, ¿no? También
tenía como otras distancias. Pues no sé si quieran, ya estamos, pues ya nos pasamos solo 20 minutos del tiempo, pero creo que realmente vale la pena, ¿no? Que se conozca esta experiencia, ¿no? Que ojalá que a mí me encantaría que hicieran, como decía Ricardo, como algo más, ¿no? O sea, como un video, no sé, ¿no? Como algo, tienen un video muy, muy interesante, pero sería muy interesante, pues, poder recuperar la experiencia de esta restauración, porque sí creo que es un modelo, ¿no? Y bueno, también en este caso, en estos casos, pues, digamos, hay siempre un debate sobre cuando son piezas para un sitio específico, ¿no? De por qué moverlas o por qué no moverlas o por qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, esto que comentabas tú, Claudio, pues que se ha resuelto, pero no se ha resuelto, ¿no? No sé si quisieras agregar un poco más sobre, ¿no? Sobre cuál es el destino de estas piezas, o sea, pertenecen a la universidad, o sea, un poco como, ¿no? O sea, ¿cómo podría imaginarse algo para estos objetos tan importantes para el arte mexicano, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que, pues sí, otras instituciones públicas también deberían sumarse a esta labor de tratar de rescatar la obra pública monumental. Efectivamente, si bien las obras ya están en mejor estado de conservación definitivamente, todavía no tienen un lugar definitivo y bueno, yo creo que sí es un aspecto importante a resolver porque estas obras fueron concebidas para un espacio público, entonces, para un disfrute continuo. Entonces, si bien el museo ha podido develarlas en varias ocasiones, bueno, pues no es lo mismo de que estén accesibles todo el tiempo. Entonces, yo creo que sí se debería tratar, bueno, hacer el esfuerzo para buscar un lugar, una sede definitiva dentro de la universidad para poder exhibir permanentemente los murales y la escultura monumental. Muchas gracias. Ricardo, ya también para ir cerrando, ya una pregunta de despedida. ¿Qué aportó a tu propia obra, ¿no? El participar, porque tú también eres escultor, ¿no? Que el participar en estos proyectos de conservación y trabajar, ¿no? Tan de cerca, ¿no? Con Felgueres, como decías, como en su concepto de estos objetos que flotan, pero que son tan pesados, ¿no? Tan eh, tan matemáticos, ¿no? También tienen algo como muchas líneas muy, ¿no? Muy interesantes. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, para mí fue muy, muy enriquecedor en varios aspectos, desde, te digo, la cuestión histórica, abordar esta parte de la historia del arte en directo con procesos de restauración es algo bastante enriquecedor, el compartir y ver todos los procesos, por ejemplo, desde la documentación eh, que generó el equipo de curaduría, los criterios del equipo de conservación, en la convivencia con el maestro, toda esta visión eh, de llevar esta parte matemática al paisaje, ¿no? Porque finalmente hay una, o sea, veo el mural y me imagino ese gran paisaje eh, en un espacio donde el agua también es parte de ese paisaje, ¿no? Finalmente un paisaje urbano, pero hacer amable esa parte del paisaje urbano, bueno, a mí me deja una reflexión ahí conceptual y estética y el manejo también que tenía el maestro para abordar esta parte matemática, o sea, desde una isóptica tan específica y llevarla a una abstracción que es como ver un fragmento muy cercano
ya sea de algo mineral o de algo orgánico, ¿no? O sea, es un abordaje de verdad, quizás como lo decías, con elementos muy crudos, muy inmediatos, pero muy poéticos y muy enriquecedores, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido, la verdad es de que una gran experiencia, eh, algo que me ha alimentado mucho y, y, y pues lo agradezco, ¿no? Agradezco el que haya podido participar y pues también el que la gente que colabora en el taller, pues que haya tenido la experiencia, porque también finalmente ellos también les mueve y les enriquece, ¿no? Y bueno, esta parte constructiva de poder eh, colaborar en un rescate de una cultura tan rica que tenemos, y pues, la parte de la entrega también de todos los participantes, ¿no? O sea, la parte de la entrega es también algo ejemplar, y pues que también me alimenta mucho. Pues muchas gracias. Creo que ya vamos a cerrar, ¿no? Realmente hubo muchísimos comentarios y creo que, bueno, les agradezco muchísimo. Las presentaciones fueron realmente muy detalladas, muy buenas, muy, ¿no? Que también transmiten la pasión que pusieron, ¿no? O sea, en estos procesos y pues los felicito, ¿no? Me uno a las felicitaciones de todo el público y les comento que actualmente pueden visitar, ¿no? El mural de las formas mecánicas está en el Museo Amparo actualmente, así como la exposición de Felgueres, que pues les recomendamos muchísimo, es una exposición magnífica y la pueden visitar de miércoles a lunes, de 11 a 5 y la entrada es gratuita. Entonces, bueno, no hay que perderse ¿no? Hay que exponernos a estas piezas tan poéticas y a la vez tan, como decíamos, ¿no? Tan crudas. Ya no pudimos hablar de la chatarra, Claudio, ¿no? Pero bueno, en otra ocasión les mando un abrazo virtual y pues muchas gracias. Nos despedimos. Buenas noches y gracias al público que estuvo tan participativo. Gracias.